Así que mis hermanos, eh, es una bendición poder estar acá. La verdad es que alguien me preguntó que cuando uno se pone nervioso cuando uno predica en la calle, yo le dije que yo no me pongo nervioso, uno se pone nervioso cuando está aquí en la casa del Señor. Pero Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, Dios está conmigo, así que con la ayuda del Señor vamos a dar una pequeña reflexión y los invito a que puedan abrir en sus Biblias y vamos a ver el Salmo 1. Vamos a ver de versículo 1 al 2. Salmo 1, versículo 1 al 2. Este salmo lo hemos leído, lo hemos cantado, ¿cierto? Y es un salmo, la verdad que para mí ha sido de bendición este salmo. Así que vamos a leerlo, hermano, lo leemos juntos. Dice su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda estar hablando a nuestra vida y Dios me pueda usar en esta ocasión. Amado Padre Celestial, te exaltamos, Señor, y te alabamos, mi Rey. Gracias, mi Señor Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú me das, Señor, de estar en este lugar, Señor. Sin duda es una reverencia el estar aquí, Señor, y lo respeto porque es un lugar santo, en el cual, Señor, tú te pedimos, Señor, y te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, que este mensaje, esta reflexión que vamos a dar, pueda calar en nuestros corazones, que podamos ser humillados y que tú, Cristo, sea exaltado, que no sea el centro el hombre ni algún testimonio, sino que sea solamente el Evangelio, que sea tu palabra. Ayúdanos para estar atentos, ayúdanos, mi Señor, para que podamos, Señor, escuchar de esta escritura que voy a exhortar y que mis hermanos puedan tomarla, Señor, puedan entrar en su corazón y pueda dar frutos. Amado Rey, te lo pido, te lo imploro, aquellos que están aquí, Señor, presencialmente, aquellos que están escuchando por Zoom y aquellos que también nos van a estar viendo por Facebook. Te alabamos, mi Rey, porque eres bueno y nos das esta oportunidad de poder escuchar de tu mensaje. Es la voz tuya, mi Señor. Yo sé que no soy yo, sino que eres tú usándome como instrumento. Yo soy pecador, pero tú eres el Señor perfecto, el infalible, Señor. Yo soy falible, por lo tanto yo me equivoco, pero sin duda está el Espíritu Santo obrando, Señor, y va a estar obrando, Señor, durante el mensaje. Te alabamos, mi Señor, te bendecimos y pedimos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, varios hermanos me han dicho que yo a veces soy un poco rápido, así que usted me dice, bájele una segunda, bájele la primera y me dicen, no, ya, así que vamos a tratar de hablar lento, hermano, porque yo hablo rápido. Y a veces cuando predico empiezo a hablar así y, y no me doy cuenta. Ahí está mi hermano, ahí el hermano Rolando, ahí adentro. Hermano, el Salmo 1, como les decía, la verdad es que hace tiempo ya estaba meditando en este Salmo. Eh, Estuve leyendo también esta reflexión, también está basada también en un estudio de Thomas Watson que también habla sobre el Salmo 1. Eh, y este Salmo, hermano, el Salmo 1, yo quise remarcar el versículo 1 y el versículo 2, pero yo me voy a enfocar más en el versículo 2, ya, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y de hecho en la parte A, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, este salmo es como la guía del cristiano, si usted se da cuenta, es la guía del cristiano. Y nos damos cuenta que, ¿por qué es la guía del cristiano? Porque uno descubre las arenas movedizas donde los malvados se hunden en la perdición, y el segundo es que es la tierra firme sobre los que los santos pisan la gloria. Y hay un contraste, nosotros podemos ver, hay un contraste en este salmo, ¿ya? Y este salmo resume lo que es la verdadera religión. Hablamos de la religión verdadera, ¿cierto? No la religión falsa. Resume, es el epítome, es un compendio, si nos damos cuenta.
Y queremos y quiero que podamos ver primero lo que es ser bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Acompáñenme en el Salmo 32 para que veamos cuáles son los requisitos de este bienaventurado. El Salmo 32, Salmo 32, versículo 1, versículo 1. Amén. Amén. Dice, en el Salmo 32, miren lo que dice. ¿Cuáles son los requisitos de este bienaventurado? ¿Quiénes son los bienaventurados? En el Salmo 32 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. O sea, este hombre, este bienaventurado es aquel que Dios lo ha perdonado, que no lo culpa de iniquidad y que en él no hay engaño. Amén, hermano. Este, este hombre, hermano, ¿se escucha bien? Amén. Pastor, ¿sí? ¿Se escucha bien? Amén. Este bienaventurado, hermano, y el hombre de Dios, es descrito, mi hermano, a modo de negación, en una bondad negativa, y lo vemos en tres ocasiones, o en tres menciones. Primero, ¿qué nos dice este salmo, el versículo 1 y el versículo 2? Que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? No anduvo en consejo de malos. O sea, este bienaventurado no da malos consejos, ni tampoco los recibe. También dice, ni estuvo en camino de pecadores. Este bienaventurado no se quedará en el camino que lo lleva a la perdición. Y el camino que no serán capaces de estar en el juicio, también como lo dice en el versículo 5 de ese Salmo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa, hermano, escarnecedores? La palabra escarnecedores significa burladores, ¿cierto? Burladores. Y también, ¿qué significa, hermano, cuando dice que se ha sentado? Que están descansando en ese entorno de pecado, con los burladores. Y no creo que uno se sienta con una persona que se burla de la fe, que se burla de Cristo. Sería incómodo estar sentado con una persona que es así. Entonces, hermano, ese estar sentado nos habla de un hábito, de una costumbre. En el Salmo, y también lo podemos encontrar en el Salmo 50, versículo 20. Salmo 50, versículo 20. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. También esto de estar sentado, hermano, significa familiaridad con los pecadores. Está el Salmo 26, versículo 4, no lo busque. Salmo 26, versículo 4. El hombre de Dios, hermano, se sacude de toda intimidad con los impíos. Puede hacer negocios con ellos, pero no asociarse. O sea, pueden relacionarse con los burladores, puede relacionarse con esos pecadores, pero no ser amigos, no ser compañeros, no ser compañeros íntimos. Y si usted ve, hermano, aquí hay un patrón, aquí hay un patrón que es como una actitud descendiente que vemos. Por ejemplo, anduvo, estuvo y sentó. Ahí tenemos tres. También tenemos consejo, tenemos camino y tenemos también que se ha sentado, o sea, una silla. También tenemos los malos, los pecadores y los escarnecedores, o los burladores, como podríamos decir también. Entonces, mi hermano, este patrón es un patrón de actitud descendiente, en el cual, primero cuando alguien está lejos, está con ellos y luego se sienta con ellos. Entonces hay una actitud descendiente progresiva. Por lo tanto, mi hermano, este hombre bienaventurado es descrito a modo de negación, como una bondad negativa. O sea que él no ha hecho estos actos negativos que hacen los hombres pecadores. Él no lo hace, el bienaventurado, el hombre justo, el hombre regenerado, él no hace
esos hechos que hacen los malos, los hombres malos, los pecadores. Y también, mis hermanos, el hombre de Dios, el bienaventurado que nosotros estamos viendo, se describe a modo de oposición. ¿Y qué quiero decir con a modo de oposición? Este hombre no solamente hace estas cosas negativas. Veamos lo que dice en el versículo 2, en el versículo que dice 2, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Sino que la ley de Jehová está a su delicia. Esa bondad negativa, hermano, que habla el Salmo del versículo 1, no hacer estas cosas negativas, no es suficiente para dar derecho para ir al cielo, mi hermano. No es suficiente. O sea, el no hacer estas cosas negativas no es suficiente. O sea, no ser burlador es bueno, pero no es suficiente. ¿Cierto? A veces, no, ¿cierto que escuchamos personas que dicen, no, yo no he robado, yo no he matado, yo no hago estas cosas malas, ¿cierto? Y se bendicen a ellos mismos. Son como los fariseos que podemos encontrar en Lucas, capítulo 18, versículo 11. En Lucas, capítulo 18, versículo 11, que dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, mi amado hermano, el no hacer estas cosas malas no lo hace un cristiano. El hombre de Dios va más allá. Amén, va más allá. Él no se sienta en la silla de burlador, más se complace en la ley del Señor. Amén. Hermano, no solamente estamos obligados a cesar del mal, sino a hacer el bien. Amén. No nos contentemos con esta parte negativa de no hacer esto malo, sino también con la acción, digamos, positiva de hacer el bien y de dar buenos frutos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, versículo 2, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Seguimos con este versículo, con el versículo 2. ¿Qué quiere decir, hermano, este versículo? Aquí hay dos descripciones de un hombre piadoso. Primero, se deleita en la ley de Dios y segundo, medita en la ley de Dios. La medita. O sea, esta meditación, hermano, no es que se vacíe, como es común cuando habla de meditación, sino que es todo lo contrario, sino es de llenarse de la palabra de Dios, es de indagar, de buscar, de escudriñar, de sacarle todo el provecho a la palabra de Dios. Y también la palabra ley, porque estamos viendo algunas, desgajando algunos términos. ¿Qué quiere decir la ley? ¿A qué se refiere? Estrictamente podemos decir a los mandamientos, pero no solamente a los mandamientos, ampliamente por toda la palabra de Dios. También podemos llamarla como estatutos, se pueden traducir como enseñanzas, como consejo, como ordenanzas. Y en eso, hermano, es lo que se deleita el hombre piadoso, el bienaventurado. Ahora, mi hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién le ha puesto ese deleite por la ley de Dios? Pastor, ¿quién le ha puesto ese deleite? Amén, el Espíritu Santo, el Señor. Hermano, Dios ha injertado el afecto de alegría en nosotros para que nosotros nos deleitáramos en su ley. Dios cambió nuestros corazones y nuestros deseos para que en vez de deleitarnos en la impiedad, en las cosas que antes nos gustaba del mundo, ahora nos gocemos en hacer su voluntad. Y gloria a Dios por eso. El verdadero santo y bienaventurado, no por intuición, sino por inspiración divina, hace de la ley de Dios su deleite. Ese, hermano, el distintivo de un bienaventurado. El deleite en la palabra de Dios, el deleite en la ley del Señor. Por lo tanto, y seguimos, ¿de dónde surge este deleite? También dice que surge de la gracia de Dios. Cuando la gracia viene con autoridad y majestuosidad en el corazón, lo llena de alegría. Antes teníamos una antipatía con Dios. No queríamos el conocimiento, no queríamos ir en sus caminos. No nos interesaba ir por esos caminos. Éramos
pecadores, aborrecedores. Busquemos, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 30. Romanos, Romanos capítulo 1 y versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso éramos, hermanos. Pero cuando la gracia entra en el corazón, ahí hay un cambio, mi hermano. Hay un cambio, ha ocurrido un milagro. Y ese es el más grande milagro. Yo creo que, y yo creo que Dios sigue haciendo milagros, y son hermosos, son impactantes, pero hermano, para mí el mayor milagro es cuando Dios cambia la voluntad del hombre, del corazón, de sus actitudes como él era antes. Nosotros tenemos testimonio. Ya nos basta decir que tenemos ahí el hermano Claudio, discúlpeme si le hago referencia, y otras personas que también han cambiado y lo podemos ver. Uno puede ver ese cambio de esa persona, de que antes se burlaba, era un burlador, eran burladores, se burlaban de la fe, se burlaban de los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos, o solamente se burlaba, también él perseguía a la iglesia, Pablo, pero fue Dios quien lo transformó y fue Dios a través de su misericordia y porque Él quiso, cambia los corazones de aquellos pecadores, burladores, hermano. Cambia el odio en dulzura, pone una nueva dirección en la voluntad y de manera espontánea fluye la alegría en querer servir a Dios. Miren, hermano, no sé si alguien puede leer este versículo en Salmo 110, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Salmo 110, versículo 3. O hermano, alguien del Zoom, si puede leer estamos viendo cómo el Señor, Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Tú, ¿Yo? sí. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Gracias, hermanito Héctor. Uno me puede decir, mire, hermano, aquí dice que el pueblo se ofrecerá voluntariamente, o sea, en la voluntad del hombre, en la voluntad del hombre, el que no lo quiso el Señor, no, fue el hombre naturalmente que fue que se ofreció en servir al Señor. Pero para eso la palabra se interpreta a sí misma, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar pasajes más claros. Así que vamos a ver este otro pasaje que se encuentra en Ezequiel 11, versículo 19. ¿Quién lo puede buscar? Ezequiel capítulo 11, del versículo 19 al 20. Aquí, pastor, ahí, Ezequiel 11. Amén, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Eh, Ezequiel, ahí los hermanos de Zoom no lo escucharon, dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. O sea, mis hermanos, hay quien está obrando, el Señor, ¿cierto? El Señor es el que cambia la voluntad. Hermano, ¿cuál era Ezequiel 11? Ezequiel, ¿Cuánto? capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, hermano. Amén. Por lo tanto, hermanos, aquel que es regenerado
se deleita en la ley de Dios. Un hombre puede trabajar en su oficio y no deleitarse en él, ¿cierto? Y eso lo vemos, muchos trabajan en sus oficios y no lo hacen con deleite, no lo hacen con gusto, o trabajan de mala manera, o no sé si a mí me ha pasado también que hay un compañero que dice que ya es día lunes y ya quiere que sea día viernes, ¿cierto? Ya quiere que sea fin de semana. O sea, él trabaja, como dice, por, por plata vale el mono, así creo que así es, ¿cierto? Por plata vale el mono. Muchas veces también he escuchado eso. Entonces, no lo hacen y siempre uno dice, uno cuando alguien trabaja de mala manera, uno también ve esos reclamos que hay en el sótero. Yo trabajo en el sótero y a veces llegan esos comentarios, dice, oh, esa persona no tiene vocación. O cuando está ahí con un paciente, ¿cierto? No tiene vocación porque no es gentil, no es ahí con el cuidado con ese paciente y el paciente no es exacto, no es proactivo. Bueno, yo no soy enfermero, hermanos, pero es lo que he visto ahí en el sótero. Y es verdad, o sea, muchos trabajan en su oficio, pero no lo hacen con ese gusto, con ese deleite, con esa vocación de querer trabajar y hacerlo con alegría. A lo mejor aquí muchos no trabajan con alegría. En cambio, mi hermano, el hombre de Dios trabaja para él con alegría, con gozo. Es su vocación, es su llamado. El hombre regenerado, el bienaventurado. Es su comida y bebida hacer la voluntad de su Padre, como dice su palabra. Sino que la ley de Jehová está su delicia. El hebreo y la Septuaginta, mi amado hermano, ambas se refieren a su voluntad está en la ley del Señor. Su voluntad está en la ley del Señor. Aquello que es voluntario es una delicia. Un corazón lleno de gracia sirve a Dios desde un principio de sinceridad. Él hace la ley de Dios, no solo su tarea, sino su recreo. Y a un hijo, aunque no pueda servir al Señor perfectamente, todavía le sirve con buen agrado. Porque yo creo que nadie aquí le sirve perfectamente, ¿cierto? Nos gustaría servirle perfectamente en esta vida venidera, pero, pero no lo hace. Pero aún así, ahí está el gozo y el deleite del Señor. No es un soldado presionado u obligado, sino es un soldado voluntario. ¿Por qué? Porque su voluntad está en la ley del Señor, amado hermano. David profesaba que la ley de Dios era su delicia. Mire, en el Salmo 119, versículo 77. Salmo 119, versículo, Salmo 119, versículo 77. Salmo 119, versículo 77, que dice su palabra. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. El apóstol Pablo se deleitaba en la ley de Dios según el hombre interior también. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22, dice su palabra. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahí la palabra griega es me complazco en la ley de Dios. La ley de Dios es mi recreo. Fue un placer de corazón que estaba en el hombre interior. Ahora, mi hermano, surge una pregunta que tenemos que hacer. ¿Puede una persona regenerada espiritualmente cansarse y no gozarse en Dios? Y la respuesta, mi hermano, es sí. Pero este deleite en Dios nunca será del todo extinguido. Este cansancio en un hijo de Dios puede surgir de la morada de la corrupción interna, del pecado, ¿cierto? En Romanos, en Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice, miserable de mí, ahí está hablando Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no es de la gracia que está en él, sino el pecado que mora en él y en todos los cristianos todavía está el pecado ahí. Pablo encontró a veces una indisposición al bien. En ese mismo texto, en Romanos 7, versículo 23,
habíamos leído el versículo 24, ahora el versículo 23 del capítulo 7 de Romanos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Sin embargo, hermano, a pesar de eso, al mismo tiempo profesa un deleite en Dios. En ese mismo capítulo de 7, versículo 22. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uno puede deleitarse en la música o en cualquier recreación, aun a pesar del cansancio del cuerpo. A veces sí, la carne nos molesta, nos agobia, nos incomoda, nos cansa, pero nunca se apaga totalmente ese amor y gozo que el Señor ha puesto en usted, mi amado hermano. Nunca, y eso créalo. Es una promesa, hermano. Es una promesa que Dios nos ha dado. Ahora, esta debilidad espiritual y el cansancio en una persona regenerada no es habitual, no es una constante en su vida. Así como cuando uno se enferma, ¿cierto? Y le duele el estómago y anda con náusea, aunque le sirvan el plato más exquisito, su plato preferido, no va a querer comerlo, porque está enfermo, obviamente. De hecho, lo va a encontrar como asco. Pero sabemos que esos dolores de estómago o esas enfermedades no duran, o sea, es solamente un tiempo, ¿cierto? Es un periodo, no duran mucho. Eh, porque sabemos que cuando estamos bien, cuando ya se nos pasa esa enfermedad o el dolor de estómago, vamos inmediatamente a la comida. Yo no sé si le ha pasado cuando está enfermo y después no puede comer y después cuando ya se siente bien, ahí le da ganas de comer y se come ahí, se come 2 platos de comida. Claro, churrasco y todas esas comidas que le gustan a uno, comida chatarra. Y los Harold también. Entonces vamos a la comida con alegría y con apetito, ¿cierto? Y así como nos pasa a nosotros los cristianos, mi amado hermano, cuando nuestra alma está perturbada, está cansada, ¿cierto? Con tristeza, melancolía muchas veces, no encuentra deleite en las escrituras y la oración. No sé si le ha pasado, a mí se me ha pasado. Somos débiles, hermano, a veces somos débiles. Pero cuando se vuelve su temperamento saludable, cuando ya nos volvemos saludables espiritualmente, ahora tiene la misma exquisitez y la alegría en el servicio de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Y también, amado hermano, este cansancio espiritual en una persona regenerada es algo involuntario. ¿Qué quiere decir con eso? Uno no se preocupa uno se preocupa, mejor dicho, cuando se cansa. Él no abraza su enfermedad, obviamente, sino que se lamenta por él. Él está cansado de su cansancio. El hombre regenerado no se queda en ese cansancio, no queda pasivo, no queda estático. ¿Qué hace cuando pasa eso? Ora, llora, lucha y utiliza todos los medios para recuperar esa alegría en el servicio de Dios. Gloria a Dios, hermano. Esa es la persona bienaventurada. Por lo tanto, mis hermanos, como ya hemos visto el versículo 1 y el versículo 2, podemos encontrar aplicaciones para nuestras vidas con este salmo del versículo 1 y versículo 2. Nosotros que ya sabemos que aquel que nos produjo ese deleite en el Señor, no nosotros, ahora tenemos una nueva voluntad, como habíamos dicho, ¿cierto? Una nueva voluntad, nuevos deseos para con el Señor, el deleite de poder servir a Dios. No significa que no hagamos nada, que nos quedemos estáticos, ¿cierto? Y no busquemos al Señor y también su palabra. Por lo tanto, ahora que nos deleitamos en su ley, entonces como uno tiene que tener ese deleite del Señor, tiene que florecer. Por lo tanto, yo le pregunto, mi hermano, ¿usted se está deleitando en el Señor? ¿En la palabra del Señor? ¿Se deleita en este año, así haciendo una autoevaluación? ¿Ha meditado en la palabra del Señor? El pastor todos los días ahí entrega su palabra. A veces yo lo leo, a veces no. Que el Señor ahí nos ayude. Pero como les digo, mi hermano, como les digo, que el Señor nos ayude a poder florecer, a poder despertar ese corazón que Dios puso a nosotros, un corazón de carne, y que podamos
deleitarnos, que podamos gozarnos de esa promesa que nos ha dado el Señor. Por lo tanto, como aplicaciones, mis amados hermanos, establezcamos una estimación alta de las Escrituras. El que valora el oro se deleitará en él. Pasemos tiempo con las Escrituras, mi amado hermano, y llenémonos de su palabra en nuestras mentes. David apreciaba los estatutos de Dios de una manera que es increíble, hermano. En el Salmo 19, versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Dice, deseable son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. También podemos encontrar en Salmo 119, versículo 16. Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. También, ¿qué otra aplicación podemos encontrar, hermano? Oremos por un corazón espiritual, un corazón deseoso del Señor. Un corazón terrenal no se deleita en los misterios espirituales. La tierra apaga el fuego. La terrenalidad destruye el santo deleite. Si dejamos, porque muchos tienen el cielo en su tierra. Se deleitan más en las cosas del mundo, se deleitan más en las cosas, se afanan en otras cosas, pero eh, no tienen su deleite en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. También a veces en eso nos caemos. Tenemos que tener un corazón dispuesto para las cosas celestiales. También si nos deleitamos en la ley de Dios, mi hermano, eliminaríamos por completo el pecado. O sea, si nos deleitamos en la ley del Señor, si nos deleitamos en su palabra, si nos deleitamos en el servir al Señor, obviamente y directamente debemos odiar el pecado. Debemos odiar el pecado. No tiene que haber cabida en nuestras vidas. No tiene que haber cabida. Tiene que mortificar la carne, su pecado, ya que sabe que el pecado lo va a molestar. Y mi hermano, lo va a molestar, hermano. Y vamos a estar luchando día a día. Pero está el Espíritu Santo para que nos ayude. Está nuestro Señor, está su palabra para reconfortarnos, para ayudarnos y para seguir adelante en el camino del Señor. Y también, mi hermano, como otra aplicación, imitemos a nuestro Señor. Imitemos a Cristo. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 4, versículo 34? Juan capítulo 4, versículo 34. Dice su palabra, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Entonces, mi hermano, si hay alguien que se deleitó en gran manera y perfectamente haciendo la voluntad de Dios, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Aún en su agonía, mi hermano, aún en su agonía, Él dijo a su Padre que se haga su voluntad y no la mía. Y cuánto muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Imitemos a Cristo, hermano. Imitemos a nuestro Señor. Es nuestro modelo a seguir. Por lo tanto, debemos seguir los pasos de nuestro Señor. Pero nosotros en ocasiones no hacemos la voluntad de Dios, como decía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? No nos estamos deleitando, como decía, en la ley del Señor. O esto se ha vuelto una rutina. O esto se ha vuelto algo meramente religioso. Algo meramente de cumplir algo. Si no hemos vuelto así, estimado hermano, oremos a nuestro Padre. Oremos a nuestro Señor. Imitemos a Cristo, mi amado Señor. Mi amado hermano. Por lo tanto, mi hermano, y como conclusión, la única manera en que nosotros podamos crecer y que podamos rendirnos ante al Señor
es a través de amar al Señor, amar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, si usted ama al Señor, si usted ama a Cristo, debe obedecerle. Porque si no lo hace, los demonios también creen en Jesús, pero no le obedecen. Ellos detestan la ley de Dios. Y si nosotros no queremos obedecerlo, si a nosotros no nos gusta leer la palabra, mi hermano, duraría, ¿cómo es la palabra? Sería extraño que dijera que realmente es un cristiano genuino. Por lo tanto, estimado hermano, si se ha quedado en esa, digamos, rutina, pídale al Señor, que pueda despertar y avivar su corazón para que amemos a nuestro Señor Jesucristo, podamos leer las Escrituras cada día. Porque ya se está terminando este año, y pídale en oración al Padre, pídale en oración a nuestro Señor, que este otro año pueda humillarlo y pueda sumergirse en su palabra, en su ley. En su ley, estimado hermano, nosotros conocemos al Señor. Como dice el versículo, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Señor, a que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, ¿cierto? Eso dice Juan 17:3. Voy a buscarlo. ¿Sí, pastor? Amén. Es la única forma de conocerlo. Es la única forma, mi amado hermano, es conociéndolo a través de su palabra, la voz del Señor, la voz del Señor. Así que, hermano, reflexionemos en este salmo, versículo 1 y versículo 2, y ya vamos a estar entonces orando a nuestro Señor por esta reflexión que nos ha dado a nuestras vidas. Amén. Oramos a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor Padre, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de predicar tu palabra y de dar esta reflexión de este bendito salmo. Sin duda, mi Señor, nosotros estamos más que agradecidos porque tú, Señor, como dice tu palabra, has obrado en nuestras vidas, has obrado en nuestros corazones. Nosotros, pecadores, éramos indignos, no queríamos hacer tu voluntad, estábamos en el mundo conforme al mundo, conforme a la corriente de este mundo, según el espíritu que es Satanás. Pero tú nos rescataste, tú nos diste nuevas voluntades, nueva voluntad, para que nosotros pudiéramos amarte, para que nosotros tengamos una nueva voluntad, una nueva naturaleza para poder amarte, para poder deleitarnos. Tú nos dejaste las Escrituras no por adorno, sino para que nosotros lo leyéramos, para que nosotros te conociéramos a través de su palabra. Por lo tanto, ayuda a mis amados hermanos a la iglesia a que vuelvan a las Escrituras, a que sigan aprendiendo, a que sigan meditando de tu palabra, como dice, sino que la ley de Jehová está solita y en su ley medita de día y de noche, que día y noche podamos estar meditando, pero no podemos meditar si no tenemos esa delicia, si no tenemos ese gozo, ese anhelo de cada día conocerte, de cada día buscarte a ti a través de tu palabra, porque esa palabra es aquel que nos transformó, el que hizo ese milagro. Esa es la palabra, la tuya, que es poderosa, que edifica, que nos ayuda, es un manantial, que sea nuestra comida y que sea nuestra bebida. Oh, mi amado Señor, te pido, amado Rey, te pido, Espíritu Santo, que esos corazones puedan ser conmovidos y que puedan alejarse del pecado, que puedan humillarse delante de ti, que reflexionen, Señor, ahí en la intimidad en sus casas y se hagan un análisis, amado Dios, si realmente te aman, si realmente quieren servirte, que puedan hacerlo con gusto, que puedan hacerlo con alegría, no por algo que tienen que hacer solamente porque están buscando algo. No, amado Señor. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos no es por buscar algo, por algo de interés.
que nosotros sabemos que ya lo hemos hemos obtenido la salvación que es por tu gracia. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nuestras vidas, por el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso. Oh mi Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, porque sabemos que también a través de la palabra podemos tener discernimiento y saber, mi Señor, cuando viene alguien y esa palabra no es bíblica. Ayúdanos a meditar, ayúdanos a escudriñar, ayúdanos a estudiarla, a meditarla. Así que gracias te damos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú me das. Bendícenos, te exaltamos, te adoramos y te